Dios les bendiga. Qué bueno poder llegar a ustedes a través de estos medios. Quiero saludarles y darles una bendición de parte del Señor a todos aquellos que nos están escuchando dentro y fuera del país. Qué bueno poder compartir con ustedes y tener este tiempo para edificación de nuestras vidas. Estamos en nuestra iglesia, estamos tratando durante este mes acerca de un tema específico, un tema general, y es el único y verdadero Dios en nuestra familia. Y el día de hoy yo quiero hablar bajo el tema ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? Puedes preguntarle o hacerle esta pregunta a quien tienes a tu lado, ¿a quién vas a servir? Y quiero leer y compartir con ustedes en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Quizás muchas veces usted ha escuchado este pequeño fragmento de la palabra del Señor. Muchos lo sabemos de memoria, pero hoy quiero recalcar algo que en el estudio de la palabra descubrí, y es que no solamente el enfoque a lo que Josué quiso decir, que él servía al Señor junto a su casa, sino que dentro de este capítulo encontramos una palabra en específico y es la palabra servir. Y ya la vamos a ver más adelante cuando se nos refleja a través de que vamos avanzando en el tema. Dice el versículo 14: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses ajenos, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, si usted detalla un poquito este capítulo 24, se va a encontrar que al menos más de 17 veces aparece la palabra servir. Como el tema del mensaje en este tiempo es ¿a quién vas a servir? Yo quiero que usted me acompañe con su Biblia allí abierta a descubrir algunos tópicos que nos recalca esta palabra. Lo primero que podemos encontrar es a quién sirvieron los padres del pueblo en esta ocasión. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 y 2 de este capítulo 24 que ellos servían a dioses extraños. Usted lo puede leer allí. Dice el versículo 2: Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Familia, desde el momento en que usted y yo tomamos la decisión de servirle a Dios, tenemos presente que le estamos sirviendo al único y verdadero Dios. Cuando no decidimos servir a Dios, entonces le estamos sirviendo al enemigo. Dios no establece una tercera opción. Dios no establece un punto medio. O le servimos a Dios o se le sirve al enemigo. La Biblia dice que el que no es conmigo, dice Dios, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces no hay un punto específico o no hay un punto medio en el cual mientras usted toma una decisión, mientras tu familia toma una decisión para esperar a quién servir, si le sirvo a Dios o le sirvo al enemigo, o es a Dios, al Dios verdadero, o es a dioses ajenos. Ahora, esto de un punto medio, de un punto intermedio, es un engaño de parte del pensamiento humano, es un engaño de parte del enemigo. Dios no pauta puntos intermedios. O le servimos a Dios, o usted y su familia le sirven a Dios, o le sirven al enemigo. Hay gente que dice, no, yo no le sirvo a Dios, pero tampoco es que le sirvo al enemigo, porque yo me comporto de cierta manera, yo respeto algunas leyes, yo trato de hacer lo mejor posible las cosas en mi casa,
en mi trabajo, en mis estudios, y yo me siento que estoy bien. Pero déjame recordarte que Dios no establece puntos medios. O le sirves a Él, o estás con Él, o estás en contra de Él. Y aquí vemos cómo Josué, empezando en su última narración, en su último discurso, digamos, porque él ya se encontraba en los últimos días de vida, le dice al pueblo, les recuerda de cómo Dios los cuidó durante mucho tiempo. A partir del versículo 3 en adelante, usted se va a dar cuenta, si usted lo lee allí detalladamente, dice que, y yo, hablando el Señor, y yo tomé a vuestros padres, Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Siguiendo en los versículos más adelante dice, y yo envié a Moisés y a Aarón. Más adelante dice, y saqué a vuestros padres de Egipto. Más adelante dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos en la que ustedes están habitando. Después dice, y mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. Ese más yo y yo estuve es nada más y nada menos Dios mostrando su cuidado para con el pueblo. Dice, mas yo los cuidé, mas yo los liberté y yo estuve allí, yo los guardé, yo los preservé. Y eso mismo que Dios hizo anteriormente con el pueblo de Israel, acontece en este tiempo. Todavía la mano del Señor no se ha cortado. Todavía el Señor te sigue cuidando. Todavía el Señor te sigue preservando. Todavía el Señor le sigue proveyendo a tu familia. Todavía el Señor le sigue sustentando. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios, ¿por qué lo hace? Porque Dios es bueno. Puedes decir al que tienes allí al lado, Dios es bueno. Josué hace memoria en su última narración, en su último discurso, de lo bueno que ha sido Dios para con el pueblo. Les recuerda y les dice, ¿se acuerdan cuando estuvieron en Egipto y el Señor con mano poderosa los sacó? ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo estos milagros? De esa manera estaba Josué recordándole al pueblo de Israel lo bueno que había sido Dios. Yo no sé si usted ha experimentado en algunas oportunidades cuando se le presenta una situación y usted se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Qué puedo hacer para continuar adelante? Y muchas veces nos enfocamos allí en este tipo de preguntas, pero no recordamos que anteriormente, en años pasados, en meses pasados, en días pasados, Dios ha estado allí. Dios ha estado allí respondiendo. Dios ha estado allí presente, sorprendiéndote, sanándote, cuidándote, proveyéndote. Y hermanos, Él sigue estando allí. Él sigue cuidándote. Él sigue protegiéndote. Él sigue prestando atención a sus hijos. Porque Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo mañana y siempre. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Dios es bueno. Y Josué en esta ocasión está trayendo a memoria lo bueno que Dios había sido para con el pueblo, para que ellos tomaran sus propias decisiones. Estamos en un tiempo en el que usted y su familia deben tomar propias decisiones. Decisiones basadas en los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Josué quería que el pueblo tomara una decisión. En el versículo 14 y el versículo 15 dice, ahora, y esta palabra ahora denota una pausa allí. Dice, ahora pues temed a Jehová. Un consejo que Josué les está dando. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Le estaba diciendo, sean honestos, sírvanle a Dios, sirvan al verdadero Dios. Tomen su decisión de servir a Dios. Pero, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es el servirle a Dios? Y el que sirve es uno que rinde su vida para cumplir los deseos de otro.
voluntaria o involuntariamente. Cuando Dios te llama a servirle, te está llamando a cumplir sus deseos, a cumplir su voluntad, a cumplir los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo puedes hacer esto? A través de la obediencia. El versículo 2, comenzando este capítulo, miren lo que dice. En el versículo 2 dice, y servían a dioses extraños. En otras palabras, ellos rendían su voluntad, ellos obedecían, ellos cumplían los deseos de otros dioses, de dioses extraños. Ellos pusieron su voluntad a disposición de otros dioses. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Esto se lo estaban diciendo a unos que no eran creyentes. En otras palabras, el servir es un deseo de querer hacer la voluntad de alguien más. Al menos 17 o más de 17 palabras, la palabra servicio o servir va a aparecer en este capítulo 24 y llama mucho la atención porque ¿cuál es el mensaje que Dios quiere darnos en este tiempo? Es que tu familia pueda servirle al verdadero, al único y verdadero Dios. La voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable. Y en su voluntad Dios nos bendice. En su voluntad Dios te bendice. El hacer tu voluntad, decía el salmista, me ha agradado. La bendición más grande que podemos encontrar como hijos de Dios es poder servirle al Señor, ya que el servirle al Señor trae bendición a nuestra vida. Ahora vemos cómo Josué aconseja al pueblo a que tomen una decisión y le dice, sirvan a Dios con integridad, en verdad. Y vemos la decisión que toma Josué y allí donde nace esa hermosa frase de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice el versículo 15. Dios ahí Él nos muestra una tercera opción. Ahí nos muestra un punto medio. Dice, o le sirvo a Dios o le sirvo a los dioses ajenos, a los dioses amorreos, a los dioses de vuestros padres. Ustedes verán qué van a hacer. Ustedes pueden decidir a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otra palabra, Él estaba diciendo, mi casa va a rendir pleitesía a Dios. Mi casa va a rendir su voluntad a los propósitos, a los deseos, a los anhelos que Dios tiene. Y la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para sus hijos. Josué estaba diciendo con esta frase de yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros como familia vamos a estar pendientes de cuáles son los deseos, de cuáles son los planes, cuáles son los propósitos de Dios para nosotros. Y Josué le decía al pueblo, ustedes sírvanle con integridad, sean honestos, sírvanle verdaderamente. Vemos cómo Josué decide servirle al Señor junto a su casa. Y vemos que también, basado en algún pensamiento, el pueblo en ese momento toma una decisión. El pueblo toma una decisión. Recuerden que si usted lee esta historia, usted se va a encontrar que ellos estaban delante de la presencia de Dios. Al comenzar el capítulo, dice la Biblia que Josué llamó a algunos príncipes, llamó a alguna gente importante y llamó aparte a una representación del pueblo y habló a todo el pueblo, pero estaban delante de la presencia de Dios. Y cuando estaban allí, el pueblo respondió, nunca acontezca tal cosa que dejemos de servir, una vez más la palabra, dejemos de servir a Dios para servir a otros dioses. Ahora, un tema es cuando nos encontramos en la presencia de Dios, cuando nos encontramos frente a un altar, en esa presencia divina de nuestro Dios, y allí derramamos lágrimas delante de Dios, y allí derramamos nuestro corazón delante de Dios y decimos, Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi familia, Señor, yo quiero cumplir tus deseos, yo quiero cumplir tus propósitos, Señor, aquí estoy. Pero otra cosa es la vida de fe en la práctica.
Otra cosa es cuando estamos practicando lo que decimos. Una cosa es lo que decimos y otras son nuestros hechos, otras son nuestras acciones. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Y aquí surgen algunas preguntas. ¿Cómo tú le estás sirviendo o de qué manera tú le estás sirviendo verdaderamente al Señor? El pueblo de Dios en ese entonces dijo, ¿cómo nosotros no vamos a servir a Dios? Y me imagino recordaban, si Dios ha sido bueno con nosotros, si Dios nos sacó con su brazo, su mano de poder del pueblo, nos libró de los egipcios, ¿cómo nosotros no vamos a rendir nuestro servicio, nuestra vida a Dios? Y recordaron que Dios es bueno. Pero Josué les dijo, si ustedes no sirven a Dios, hay algunas consecuencias. Y usted lo puede ver en el versículo 20, usted lo puede leer allí en sus casas. Dice, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho el bien. De pronto en estos momentos tú te encuentras en alguna encrucijada de si hacer o no hacer la voluntad de Dios y estás indeciso en servirle al verdadero Dios, pero recuerda esto, no hay un punto medio, o le sirves a Dios o estás en contra de Él, o tu familia le sirve a Dios o tu familia le sirve al enemigo. Pero si no le sirves, si no tomas la decisión de que tu familia le sirva al Señor, de que tú rindas tu vida al Señor, hay consecuencias. Y la puedes encontrar a través de la palabra. Hay algo que debemos hacer para poder servir a Dios. Hay algo que debes hacer, que tu familia debe hacer para servirle a Dios. El versículo 23 lo puedes leer allí. El versículo 23 dice de la siguiente manera. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Aquí el Señor nos permite hacer un paréntesis para analizar nuestra vida. Toma este tiempo para analizar tu vida con estas preguntas que te voy a hacer. En estos momentos, ¿hacia dónde está inclinado tu corazón? ¿Hacia dónde está inclinada tu fe? ¿Detrás de qué se va tu vida? ¿Cuál es tu afición máxima? ¿Dónde estás invirtiendo más tu tiempo? ¿En dónde estás dispuesto a gastar tu vida y tus recursos? En esa respuesta, allí está tu corazón. Allí está tu corazón. La Biblia dice que donde está tu corazón está tu tesoro. Y dice, Dios dice, quita los dioses ajenos, inclina tu corazón a Jehová. ¿Puedes meditar en eso? Es tiempo de inclinar tu corazón a Dios. El pueblo respondió delante de la presencia de Dios. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, dice el versículo 24. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. El servir a Dios es obedecerle, es cumplir lo que Él dice, obedecer a lo que Dios quiere que hagas como familia. En este tiempo yo quiero invitarte a reflexionar y que tú puedas decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi familia estará al pendiente de cumplir los deseos de nuestro Señor. Que si durante mucho tiempo tu corazón ha estado inclinado a otros dioses, a muchas cosas que te han robado el enfoque, que te han apartado de tu llamado, que te han apartado de un ministerio, que te han apartado de tu familia, es un tiempo oportuno en el cual tú puedas inclinar tu corazón a Dios y apartar todo esto que te ha estado robando atención y poner tu mirada en el Señor y decir,
A partir de hoy, Señor, quiero servirte con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón. Te voy a invitar a que cierres tus ojos allí donde estás y puedas meditar unos minutos en esta palabra. Señor, estamos delante de tu presencia y allí en cada lugar donde se encuentran mis hermanos, donde se encuentra la familia, yo te pido que tu presencia toque sus corazones, que a partir de hoy podamos inclinar nuestro corazón delante de ti y podamos decir, como lo dijo Josué en sus últimos días: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia te servirá. Señor, yo declaro en este tiempo una generación que se levanta dispuesta a servirte. Una generación de jóvenes, una generación de niños, una generación de ancianos, una generación que está dispuesta a servirte. El día de hoy, Señor, tomamos este tiempo para acercarnos a ti, para inclinar nuestro corazón, Señor, y decirte que puedes contar con nosotros, que puedes contar con nuestro servicio, que a partir de hoy queremos cumplir tu voluntad como familia, queremos cumplir tu voluntad como matrimonio, como esposos, como hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Espero que Dios te bendiga y puedas compartir esta palabra con mucha más familia, muchas más personas a quien puedas bendecir. Dios te bendiga.